o una lógica también descriptiva, que en vez de prescribir esas normas trata de extraerlas del uso, de la práctica. Y bueno, en esa, digamos, la lógica entendida como una disciplina prescriptiva y normativa, la distinción, digámoslo así, no es una distinción que deba entenderse de manera muy tajante, porque la descripción y la prescripción de estas normas son actividades que se apoyan mutuamente. Hemos dividido el curso en tres secciones. En la primera se distinguen varias formas de razonamiento, principalmente el razonamiento inductivo, el deductivo y el abductivo. Se estudian, digamos, las subdivisiones de la lógica que corresponden a estas distinciones entre estos tipos de razonamiento. En una segunda parte del curso nos centraremos en aplicaciones de la lógica en otras disciplinas. En primer lugar, aplicaciones de la lógica al estudio del lenguaje. En segundo lugar, aplicaciones de la lógica en las ciencias naturales, más específicamente aplicaciones de la lógica para estudiar distintas formas de explicación que se emplean en las ciencias naturales. Y en tercer lugar, aplicaciones de la lógica en contextos jurídicos. Y en una tercera parte del curso se hablará de la relación entre dos disciplinas que se han apoyado recíprocamente que han recibido influencias mutuas recientemente, que son la lógica y la matemática. A veces las relaciones entre lógica y matemática son tan estrechas que incluso podrían confundirse o identificarse. A veces la lógica se podría entender como una rama de la matemática. Entonces, por estas relaciones tan estrechas entre lógica y matemática y la influencia mutua entre estas dos disciplinas, hemos querido dedicar una parte del curso a la relación entre estas dos. Esperamos entonces que el curso dé una visión general de cómo se plantean y se tratan algunos problemas fundamentales de esta disciplina. Bueno, lo único que quería comentarles es dos cosas. Uno, es una cuestión logística. Esta es la última vez que vamos a hacer la reunión acá por obvias razones. Esperamos encontrar, o mejor dicho, vamos a encontrar un auditorio más adecuado, probablemente en el mismo edificio, sino en otro. Todos lo sabrán ustedes por su email, digamos, les avisaremos con tiempo. Y en segundo lugar, para no dilatar más esto, solamente quería presentar al profesor Germán Meléndez. El profesor Meléndez es filósofo y máster en filosofía de la Universidad Libre de Berlín, candidato a doctor de la Universidad de Boston, y las áreas de interés de él están conectadas con la filosofía griega, en particular Aristóteles, y con metodología en Aristóteles. Y en segundo lugar, las lecturas, diríamos, alemanas de los griegos, en particular Nietzsche. Entonces, esos son, por supuesto hay otros intereses, pero creo que esas son las líneas principales, y no difiero más la presentación del profesor Meléndez. Es un gusto para mí tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a tener que limitar un poco mi presentación, dado que contamos hoy con un poquito menos de tiempo de que contarán las demás conferencias. A ver, en primer lugar quisiera hablar un poco sobre el concepto de lógica mismo, y luego entrar en algunas diferencias entre diferentes modos de argumentar, que creo que nos pueden dar una visión un poco más amplia de lo que podría ser hoy por hoy el objeto de estudio de una lógica entendida en sentido más amplio del que ha sido corriente para la tradición. Bueno, eso básicamente sería mi propósito en esta charla. Quiero, sin embargo, decir que, pues, de todas las personas encomendadas con los diferentes temas
del programa. Quiero decir, no por falsa modestia, sino por un claro reconocimiento de mis limitaciones, todos los profesores que componen el programa son realmente personas entregadas a la lógica y al estudio de la lógica. Por mi ocupación con Aristóteles, de alguna manera tengo que ver con la lógica, y por mi actividad como docente tengo también que ver con ella, más desde un punto de vista práctico que desde un punto de vista teórico. Esto lo digo porque creo que eso me permite a mí más fácilmente que a otros de los conferencistas asumir una aproximación o adoptar una aproximación al tema, lógica, razonamiento y argumentación, una aproximación más próxima a la de algunas personas aquí presentes que podríamos considerar, sin que el término sea ofensivo de ninguna manera, como legos en la materia. En otras palabras, pues creo que el hecho de no ser un profesional, porque la lógica es hoy por hoy, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, es una profesión de por sí, ya ni siquiera es un área de la filosofía, sino hay dentro de los filósofos quienes se definen específicamente como lógicos, ¿sí? Distinguiéndose así claramente del resto del gremio. Y creo que también, con mayor razón, en la matemática hay quienes se ocupan de la lógica y propiamente quieren ser reconocidos como lógicos más que como matemáticos. Entonces, pues yo voy a hablar desde un punto de vista muy poco profesional, digamos, sobre la lógica, aunque, como decía, la profesión misma, la mía, que es la filosofía, pues me lleva a tomar contacto con la lógica de múltiples maneras, si bien más que todo desde fuera. Digamos que estoy en capacidad más de hablar sobre lógica que de hacer lógica, que son dos cosas distintas. Hacer lógica es distinto a hablar sobre lógica. Casi que se podría decir que lo último es un asunto, si no exclusivo, sí es un asunto de todas maneras de la filosofía de la lógica, que hay que distinguir de la lógica misma. Bueno, decía que iba a comenzar por hablar del concepto mismo de lógica. Como suele suceder con todos los conceptos que se vuelven objeto de reflexión para la filosofía, el término lógica significa diferentes cosas, entre otras porque el término como tal tiene una historia de más de 2000 años. Si bien Aristóteles no hablaba de lógica o no utilizaba ese término para referirse a lo que posteriormente se conoció como tal, sí, ya en los estoicos, es decir, en la antigüedad tardía, aparece la lógica como un campo de conocimiento, como una disciplina, como una área del saber. Los estoicos así la definen. Y desde entonces la lógica, o hablamos de lógica como una disciplina, como un campo de conocimiento. No es la única sección. Hay formas de utilizar el término más allá pues de lo relativo a un campo de conocimiento, pero de esas otras significaciones no me voy a ocupar. Por ejemplo, se puede decir, pues, en un contexto coloquial, eso que está diciendo tal o cual persona no tiene mucha lógica. Obviamente, por el término lógica, ahí no queremos decir o no estamos haciendo referencia a la disciplina, al campo de conocimiento que conocemos como lógica. En ese plano, entendemos por lógica algo que se mueve en un mismo, pues, o en un plano semejante al de la física, la ética, la ontología. Y pues surge ahí la pregunta. He dicho que la lógica se entiende normalmente como una disciplina, como un área del saber,
Pero ha surgido la pregunta y sigue surgiendo la pregunta, aunque no es una pregunta que haya que resolver indefectiblemente en una sola dirección. Se plantea la pregunta de si la lógica es una ciencia o es un arte. Bien podría ser que la lógica fuera históricamente tanto lo uno como lo otro, pero me interesaría establecer una diferencia entre las dos cosas, una diferencia no demasiado sofisticada entre arte y ciencia para el caso de la lógica. Bueno, ciencia y arte se dicen también de muchas maneras. Yo simplemente voy a apelar aquí a una distinción corriente. Puede entenderse por ciencia, en primer lugar, digamos, una actividad puramente teórica, a diferencia del arte, que es una actividad que además de incluir componentes teóricos o cognitivos o puramente cognitivos, agrega a ello algún tipo de producción. Suele hablarse más exactamente de técnica. De hecho, tanto la palabra arte como la palabra técnica son en este caso dos traducciones al castellano de la palabra griega texné. Tanto la ciencia como la técnica para Aristóteles tienen o apelan, recurren, aunque de diferente manera, a juicios universales. De hecho, la expresión juicios universales es un producto de la lógica misma. Es la lógica la que se ocupa de juicios, y es la lógica la que establece distinciones entre tipos de juicio, unos universales, otros singulares, con lo cual ya más o menos estoy sugiriendo que incluso para hacer algo de teoría de ciencia se requiere algo de lógica. Pero hablando de la lógica misma, la lógica pretende ser una disciplina que contiene juicios universales. Interesaría saber juicios universales acerca de qué exactamente, pero esa ya es la pregunta acerca de qué es lo que es objeto de la lógica, qué es lo que es objeto de ese arte o de esa ciencia que sería la lógica. Bueno, por lo pronto, reitero, la lógica como toda otra disciplina y como todo campo de conocimiento, tiene la pretensión de emitir juicios universales, como es el caso de la física, como es el caso extremo, diríamos, de la ontología, que hace, por lo menos en la concepción tradicional de ontología, los juicios más universales posibles. Y entonces, bien podríamos decir que una ciencia que llevase el término de lógica y que se restringiera al hecho de ser una ciencia pura, emitiría esos juicios universales sin ningún propósito práctico, con un propósito puramente teórico, especulativo. Mientras que la lógica como arte pretendería, con base en juicios universales, o por lo menos con base en unos juicios, si no pues de alcance enteramente universal por medio de generalizaciones, al menos como suelen hacerlo las técnicas, con base en algunas generalizaciones intentaría orientar una determinada práctica, que en este caso sería una práctica del razonar o del argumentar. Sobre esos dos términos pues ya me voy a expresar un poco más adelante. Y de lo que se trataría entonces sería de orientar por medio de un tipo de conocimiento una determinada práctica para hacerla lo más eficiente posible para la obtención de determinados fines, y podríamos extender incluso la idea de que la lógica podría ser concebida como un arte, podríamos extenderla hasta el punto de que, como todo arte, la lógica tiene unos productos, ¿sí? Como el arte del panadero tiene unos productos, ¿sí? El pan, la lógica tendría algunos productos, ya veríamos cuáles serían, pero sería entonces como arte una actividad finalmente orientada o una actividad orientada en último término hacia la praxis, hacia
hacia la perfección de cierta actividad. Se estudiaría en ese caso la lógica para razonar mejor, digámoslo de esa manera. Ahora, creo que es de todos conocido que no necesariamente el cultivo de la lógica como ciencia lleva indefectiblemente o automáticamente al dominio de la lógica como arte. Puede perfectamente suceder que un muy buen profesor de lógica que domine todas las distinciones en la vida diaria pueda perder perfectamente todos sus debates en la noche con su esposa. Eso perfectamente podría suceder, con lo cual se demostraría que si bien tiene un dominio teórico de la lógica, no necesariamente eso lo hace una persona más diestra en el arte de razonar, si por tal entendiéramos la lógica. Bueno, a lo largo de la tradición, entonces, la lógica ha sido a veces entendida más como ciencia que como arte, a veces ha sido entendida como ciencia y arte a la vez, puesto que no son nociones excluyentes. De hecho, el arte incluye algo de ciencia siempre, solo que lleva a esos juicios universales de los que está compuesta la ciencia hacia una determinada aplicación. Ahora interesaría saber cuál es el objeto de estudio de esa disciplina, entiéndasela bien como un arte o como una ciencia. Bueno, aquí yo creo que es bueno hacer un poco de historia y valiéndome pues de una muy frecuente periodización de la historia de la lógica. Hay entre tanto muchas historias de la lógica escritas, las mejores desgraciadamente son tremendamente extensas. O sea, las buenas historias de la lógica no bajan de 300 o 400 páginas. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí en este momento es una simplificación grosera de lo que aparece en algunos de sus estudios. Podríamos distinguir tres periodos en la historia de la lógica, tres periodos que menciono ante todo para establecer diferentes posibilidades de definir el objeto de estudio de la lógica. Esos tres periodos son el antiguo, hablaríamos en este caso de la lógica antigua, el moderno, entendiendo por la lógica moderna, no la lógica actual, sino la lógica de un periodo de la historia de la filosofía, que es el de la filosofía moderna, a diferencia de la filosofía contemporánea. Y por último, un periodo que podríamos sí denominar contemporáneo, y diríamos básicamente que el periodo antiguo se extiende de Aristóteles hasta los finales de la Edad Media, o incluso más allá. Algunos de estos periodos realmente se sobreponen en términos de fechas. El periodo moderno, para el periodo moderno podríamos tomar como punto de referencia la lógica de Port-Royal, que es una lógica, digamos, de los siglos XVII, XVIII, una lógica a la que acuden todavía, por lo menos desde el lado de lo que es su objeto de estudio, acuden todavía filósofos muy importantes como Hegel, como Kant. Y tendríamos por último la lógica contemporánea, cuyo fundador, más allá de toda controversia, sería Frege. Frege, el famoso lógico alemán, famoso hoy, en su tiempo tal vez no tanto. Bueno, esos son tres periodos. Para los propósitos para el propósito inmediato de mostrar algunas diferencias que se han presentado históricamente en la manera de definir la lógica, podríamos volver a la idea de que la lógica como arte o como ciencia pretende establecer leyes, pretende establecer reglas, pretende establecer principios. Al hablar de leyes, reglas y principios, simplemente estoy utilizando unos términos un tanto más antisonantes que juicios universales.
quizá leyes, reglas, principios no son simplemente pues, sinónimos de juicio universal, sino leyes y principios son los más universales de los juicios que podemos hacer en una ciencia. Bueno, pero esas leyes y principios, podríamos preguntarnos, ¿son leyes y principios de qué exactamente? Digamos, en el curso de la historia de la lógica se han concebido las leyes de la lógica y no estoy en este momento intentando definir qué es lógica porque pues, lo que estaría haciendo aquí sería enteramente circular, sino estoy partiendo de una noción intuitiva que todos tenemos de ella. Un poco más adelante pues, podemos ser un poco más precisos, pero en este punto, manejando un concepto algo intuitivo de lógica, diríamos que la lógica se ha ocupado en algunos periodos de su historia de leyes y principios que los filósofos y los lógicos han concebido como leyes y principios del ser. Bueno, este término también es un poco vago y así ha de permanecer aquí. En otros casos se han concebido la lógica como un estudio de las leyes o principios del pensamiento, y en otros casos como leyes o principios del lenguaje. Tenemos entonces aquí tres términos bien gruesos, tres órdenes cuya delimitación pues es un asunto sumamente complejo, y cada filosofía, cada sistema filosófico tiene que enfrentarse a esa tarea. Pero por un lado, entonces tendríamos que la lógica, en algunos estudiosos de la lógica, o en algunos teóricos de la misma, o en algunos de quienes la han desarrollado, la lógica es casi coextensiva con la ontología. Pues, por poner un ejemplo, el más famoso, para algunos pues un caso tristemente célebre, para otros un caso realmente paradigmático y ejemplar, el caso de Hegel. La ciencia de la lógica de Hegel, para quienes se han tomado el enorme trabajo de leerla, la lógica de Hegel es a la vez una ontología, y siendo así que Hegel, como autor moderno, entiende las leyes de la lógica como leyes del pensamiento, a la vez esas leyes del pensamiento son leyes de la realidad. Sí, de ahí que la noción de dialéctica, que durante mucho tiempo, antes de Hegel, era un concepto sinónimo al de lógica. Durante mucho tiempo, para hablar de lógica, se utilizaba la palabra dialéctica, obviamente en el latín, incluso en el griego. Bueno, ese es un caso en el que la lógica hablaría de ciertas reglas que a la vez que hablaría de ciertas leyes que a la vez que son leyes del pensamiento serían leyes de la realidad misma. Ahora, ¿se puede restringir la palabra pensamiento? Esa es una palabra tal vez, o sea, en este momento cualquier restricción que haga siempre se va a quedar digamos, en un nivel de generalidad que todavía no nos define exactamente cuál es el objeto. Estoy simplemente determinando como esferas dentro de las cuales se podría ubicar el objeto de la lógica, más que determinar cuál es el objeto de la lógica, porque el objeto de la lógica no es el ser, no es el pensamiento, no es el lenguaje en toda su generalidad. Pero bueno, si se establecen distinciones ya dentro del universo del pensamiento, se podría llegar a definir la lógica como un estudio de las leyes o principios del entendimiento. Tomemos el caso de Kant. Él utilizaba, o lo que aquí traducimos por entendimiento, es designado en alemán por el término Verstand, la lógica como un estudio de las leyes del entendimiento, y este término en inglés es understanding, y ustedes recordarán que, digamos, los títulos de los grandes tratados epistemológicos de los empiristas llevaban varios de ellos
En el caso de Berkeley, Hume, Locke, esa palabra en el título, understanding. Con lo cual, de paso, voy diciendo que la lógica se confundía hasta cierto punto con una teoría de conocimiento, pero dejándose entre paréntesis. En el caso de Kant, se recordará que en la crítica de la razón pura, Kant examina los principios a priori del entendimiento, y la actividad del entendimiento es ante todo una actividad de producir juicios, para lo cual entonces Kant establece o parte de lo que en esa época era un componente fundamental de la lógica, que era una distinción entre los diferentes tipos de juicios universales, singulares, necesarios, posibles, etc. Y con base en esa distinción entre diferentes tipos de juicio, trataba de distinguir diferentes funciones del entendimiento. Todo eso hace parte de lo que Kant llamaba una lógica trascendental. Es decir, la lógica se ocupaba de ciertas tareas del pensamiento, en particular del entendimiento, entendiendo por entendimiento la capacidad de formar juicios. Bien. Si bien Kant no concebía ese funcionamiento del entendimiento, sobre todo si estaba gobernado por lo que él llamaba principios a priori, como un desempeño puramente psicológico, es claro que Kant, de una manera típicamente moderna, ubicaba la lógica o le atribuía a la lógica el estudio de las leyes del entendimiento. Con eso entonces, además de aportar algunos ejemplos de cómo la lógica podía ser comprendida como un estudio de las leyes del pensamiento, quiero entonces subrayar que históricamente hablando, la época moderna ha sido una época en la historia de la lógica que ha hecho un énfasis enorme en el hecho de que la lógica se ocupa de las leyes del pensamiento. Y el caso de Hegel, pues lo cité como un caso en el que esas leyes del pensamiento se confunden con las leyes del ser, digamos, pero ese no es el caso más, digamos, más típico dentro de la filosofía moderna. De la filosofía moderna es característica la idea de que la lógica estudia las leyes del pensamiento. Por esa razón, durante mucho tiempo fue difícil distinguir la lógica de la psicología, especialmente en la filosofía moderna. Creo que para los empiristas esa indistinción o esa dificultad, o más que dificultad realmente una inconveniencia o el convencimiento de que realmente no resulta posible distinguir la actividad del pensamiento de una actividad que pudiéramos llamar psicológica, ¿sí? Eso podríamos tomarlo como característico del pensamiento moderno y tomar nuevamente a Kant como un caso muy particular, el caso de alguien que trató de comprender el funcionamiento del entendimiento más allá de su desempeño, digamos, psicológico. Pero por fortuna no estamos aquí tratando de definir la psicología, sino la lógica. De todas maneras, partiendo de una noción intuitiva de psicología, digamos que la lógica fue durante mucho tiempo una parte de la psicología, y eso ocurrió sobre todo en el mundo moderno. Una de las innovaciones, una de las grandes innovaciones que introduce Frege, el fundador de la lógica contemporánea, es justamente establecer una distinción tajante entre el orden de la lógica y entre lo psicológico y lo lógico.
La lógica no estudia para Frege de ninguna manera realidades psicológicas de ningún tipo. ¿Cómo puede uno evitar hablar de o introducirse en el campo de la psicología hablando de lógica, concentrándose en el lenguaje? Frege, al establecer esa distinción tajante entre lo lógico y lo psicológico, realmente deja pues sembrada la semilla de todo lo que es la lógica del siglo XX, que está orientada fundamentalmente hacia un estudio o un análisis del lenguaje. No de todo el lenguaje, porque pues eso la confundiría la lógica con la lingüística, pero sí de ciertas relaciones que se producen entre enunciados lingüísticos. Bueno, en el caso de la filosofía antigua, existe una cierta indistinción entre esas tres esferas, la del ser, la del pensamiento, la del lenguaje, pero si tomamos el caso de Aristóteles, de todas maneras yo creo que sí se puede afirmar que Aristóteles toma firmemente el lenguaje como hilo conductor de su estudio de la lógica, si bien las conclusiones que extrae Aristóteles de ese estudio del lenguaje, que para él son pues, los analíticos, lo que posteriormente se conoció como la lógica formal, si bien esas conclusiones le sirven a Aristóteles para extraer conclusiones acerca de la estructura de lo real también. De hecho, los términos sujeto y predicado son en Aristóteles conceptos tanto gramaticales como lógicos, como incluso conceptos físicos. La noción de sujeto significa desde el punto de vista físico un substrato material, y así aparece en la física incluso. El concepto sujeto juega un papel en la física de Aristóteles. Bueno, ahora ¿qué es exactamente lo que dentro de alguno de esos órdenes estudia la lógica? Aquí voy a dar un paso bastante brusco y voy a pasar a lo que podría ser una caracterización más o menos canónica. De hecho la encontramos aquí en el programa de curso, una definición que podríamos considerar canónica de lo que es el objeto de estudio de la lógica hoy por hoy. Tal vez con alguna leve modificación con respecto a lo que está impreso aquí en el programa. Yo diría, pues no lo digo yo, básicamente eso es lo que se lee en los manuales hoy por hoy, se diría que la lógica estudia hoy los principios de la inferencia válida. Cualquiera de estos términos, sobre todo el término inferencia en este caso, es un término que requiere algún tipo de explicación. Pero pues arranquemos de eso. La lógica estudia los principios de la inferencia válida, o sea, hace algunos juicios universales acerca de las inferencias, y concretamente las inferencias válidas. Pero más allá de eso, y aquí digamos, al introducir esta precisión, creo que se introduce una de las cosas que es preciso examinar para determinar lo que es un propósito fundamental del curso, para determinar cuáles son los alcances y los límites de la lógica cuando entendemos la lógica como hoy se la entiende, y es lo siguiente. La lógica estudia ciertamente los principios de la inferencia válida, pero los estudia en la medida en que dicha validez depende de la forma de los juicios o de las proposiciones. Con eso introduzco un concepto que es crucial, que es el concepto de forma. No me voy a detener largamente en eso. Aquí advierto que la quinta conferencia lleva por título Formalización de argumentos y límites de la formalización.
yo creo que ese es el lugar para concentrarse en esa noción de forma. Ahora, como ustedes lo saben, o como todos lo sabemos en realidad, la lógica entendida así como la acabo de definir es la lógica que llamamos lógica formal, y se llama formal pues por la razón que acabo de decir, porque estudia los principios de la inferencia válida en la medida en que esa validez depende, reposa, se funda en la forma, ojo, y ahora en la forma de las proposiciones y los juicios. Bien, o sea, voy a operar de aquí en adelante en esta charla, en lo que queda de la charla, voy a operar con esa definición de cabecera, de bolsillo. Es una definición más o menos canónica, por fortuna, digamos que hay un consenso grande en que lo que se entiende por lógica formal se ocupa de eso y solamente de eso. Hay intentos de ampliar, de extender el concepto de lógica de tal manera que lo que se llame lógica se ocupe o se pueda ocupar de otras cosas. Pero justamente para entender esas lógicas como extensiones, ¿sí? Como extensiones o ampliaciones de la lógica, tenemos que tener como punto de referencia eso que está siendo ampliado, eso que está siendo extendido. Entonces, al definir de esa manera la lógica, no pretendo en este momento hacer ningún tipo de movida prescriptiva o normativa, o sea, no pretendo con eso decir la lógica es eso y cualquier otra cosa que pretenda llamarse lógica está desautorizada de entrada en esta charla y en cualquier conversación informal que yo pueda tener con alguien de aquí en adelante. No, se trata de un punto de referencia, es decir, del uso más o menos canónico que tiene un término, y a partir de ese uso se van definiendo, ¿sí?, usos metafóricos, si se quiere, o usos amplios o usos más estrictos, si los hubiera, pero necesitamos tener esta noción de lógica formal como punto de referencia. Bueno, ahora, creo que la pregunta acerca de los alcances y los límites de la lógica es ante todo, hoy por hoy, una pregunta acerca de los alcances y los límites de la lógica así definida. Entonces, una pregunta fundamental, yo creo, es ¿qué tanto abarca la lógica entendida así? ¿Qué tanto queda por dentro y qué tanto queda por fuera? Ahora, de lo que queda por fuera interesa lo que tiene alguna filiación, ¿sí? Obviamente, ¿no? Seguramente la física como la entendemos hoy, o la ética como la entendemos hoy, pues necesariamente va a quedar por fuera de cualquier extensión de la lógica, pues por generoso que queramos ser en el uso del término. Pero una cosa a la que quiero apuntar en la segunda parte de la charla, a la que ahora en la cual ahora me introduzco lentamente, lo que quiero mostrar, y no es más la pretensión de la segunda y última parte de la charla, es que hay algunas cosas que son interesantes, que vale la pena estudiar y que de alguna manera están por ahí cerca, ¿sí? Y de hecho, lo que ha sucedido de un tiempo para acá, Frege vivió hacia finales de Frege nació en la segunda mitad del siglo XIX, vivió hasta la primera mitad del siglo XX, sus escritos más influyentes son escritos, digamos, de cambio de siglo, digamos, alrededor del año 1900, o sea que los escritos más influyentes de Frege han cumplido recientemente 100 años, o están cumpliendo algunos de ellos 100 años. Digo los más influyentes, no entonces los más conocidos, porque Frege pues creo que fue un autor en su tiempo muy poco conocido y además tuvo la desgracia de vivir varias frustraciones, ¿sí?, que lo llevaron a convencerse de que su aporte a la lógica de pronto no iba a ser lo decisivo
vino a ser. Pero bueno, el punto es este. Esta lógica, digamos, el nuevo desarrollo de una lógica que podríamos llamar formal, que en este sentido, aquí abro un paréntesis, que en este sentido tiene una pretensión semejante a la de la lógica antigua. Lo que quiero decir en este paréntesis es que si dejamos todo ese periodo de la filosofía moderna por fuera, podríamos decir que la lógica, tanto en la antigüedad como en el mundo contemporáneo, se ha ocupado de los principios de la inferencia válida en la medida en que su validez depende de la forma de las proposiciones. Esa afirmación es válida de la lógica de Aristóteles. La lógica que expone Aristóteles en los primeros analíticos, lo que se conoce como la silogística, puede ser definida perfectamente de esa manera. Ahora, que la tarea haya sido bien realizada es otro asunto. Claro está que pues, no consideraríamos a Frege una figura muy importante si Frege hubiera básicamente repetido lo que ya había dicho Aristóteles, y fuera cierto lo que afirmó Kant, que prácticamente la ciencia de la lógica no tenía desarrollos que exhibir, o mayores desarrollos que exhibir desde tiempos de Aristóteles. Entonces, la lógica de Frege y la lógica aristotélica puede decirse que tienen un mismo objeto, pero claro, la forma de abordarlo y los resultados del estudio de ese mismo objeto, pues bueno, ahí están las diferencias. Bueno, entonces, cerrando el paréntesis que acabo de abrir, 50 años después, más o menos, de que Frege publicara todos estos estudios de enorme influencia en la lógica contemporánea, concretamente en la lógica matemática, empiezan a surgir una serie de publicaciones que intentan mostrar las limitaciones de esa lógica. ¿Qué entiendo acá por limitaciones? No tanto que estos lógicos estuvieran haciendo mal el trabajo que se proponían hacer. No, el asunto no iba tanto por ahí, aunque también desde ese punto de vista se pueden hacer objeciones. El punto iba más bien a que hay cosas muy importantes en el estudio de la argumentación y en el estudio de las inferencias que quedan por fuera dentro de esa forma de definir el objeto de la lógica como lógica formal. Entre otras cosas, y este es un punto importante, muy importante para estos autores que empiezan a surgir alrededor de los años 50 del siglo pasado, 1950, más o menos, alrededor de esa época. Desde entonces se ha insistido, realmente había personas que insistían ya en eso desde antes, pero el volumen de publicaciones que echaban de menos en la lógica formal su utilidad, ¿sí? Su utilidad práctica, su utilidad para la formación de un arte del razonar, eran cada vez, digamos, el número de autores era cada vez más grande y su influencia fue cada vez mayor. Esto se puede expresar de manera muy sencilla. Los cursos de lógica en colegios y universidades eran cursos que, por muy brillantes que fueran, que por muy instructivos que fueran acerca de las leyes que gobiernan la inferencia válida, eran cursos que realmente no le enseñaban a la gente a pensar en la vida diaria. El primíparo, pongámoslo de esa manera, que salía de su curso de lógica obligatorio, ¿sí? Y con el cual se le quería realmente introducir, ¿sí?, al arte del buen razonar, no salía argumentando mejor después de estudiar todas las figuras del silogismo, y menos aún
¿sí? Después de hacer un poco de ejercicios de lógica matemática. De hecho, la lógica matemática es hasta tal punto semejante a la matemática en ese punto de vista, que puede ser que el que es bueno en matemáticas sea bueno en lógica matemática, pero eso no necesariamente hace que la persona razone mejor en todo tipo de contexto práctico en la vida diaria. Y esto tiene que ver con algo que quizá no aflore en esta conferencia, pero que voy a enunciar pues rápidamente, justamente porque ya no voy a volver sobre eso. Y eso tiene que ver con el hecho de que los argumentos que utilizamos en la vida diaria están muy íntimamente ligados a una serie de propósitos pragmáticos que tienen una influencia enorme sobre la estructura que los argumentos tienen de hecho en la vida diaria. ¿Sí? Otra manera de poner eso, quizá más clara, es que después de todo, esos argumentos de los que se ocupa, o esas inferencias de las que se ocupa la lógica formal, son en realidad abstracciones. Y una de las cosas que han hecho los lógicos o los estudiosos de la argumentación en los últimos 50 años es examinar más o menos, examinar con cierto rigor de qué manera la lógica formal se ocupa de abstracciones. Para mí, como estudioso de la obra de Aristóteles, eso resulta evidente en una lectura del órganon, es decir, de los tratados lógicos de Aristóteles. Si uno lee los tópicos, que es un tratado de argumentación dialéctica, la retórica, o los segundos analíticos, que son un tratado de la argumentación científica, uno reconoce ahí más o menos argumentos de los que uno se toparía en la vida diaria, pero si uno va a los primeros analíticos, uno ya ve que en la silogística de Aristóteles hay un grado de abstracción enorme, comenzando porque empiezan a aparecer símbolos, ¿sí? Empiezan a aparecer letras, ¿sí? para designar términos, ¿no? S es P, A es B, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sí, quería subrayar que dentro de este último periodo del desarrollo de la lógica ha habido un intento repetido que apunta en direcciones muy diversas, un intento por ampliar el espectro de la lógica, y eso puede hacerse de diferentes maneras. Para empezar, puede hacerse de la siguiente manera. Una de las ampliaciones puede ocurrir cuando se toma como juicios que componen las inferencias, no los juicios que llamamos hoy asertóricos o las cosas que llamaríamos proposiciones, sino, por ejemplo, imperativos. O incluso existen lógicas que se llaman erotéticas, no porque tengan que ver mucho con eros, sino porque tienen que ver con las preguntas. O sea, viene de una palabra griega que significa preguntar, aunque puede ser que lleguen, o sea, la ampliación de la lógica está llegando a tal punto que vamos a llegar a lógicas de todo tipo, pero la lógica interrogativa es un estudio de las relaciones que mantienen las preguntas entre sí, por ejemplo. O sea, si la lógica formal estudia la relación que mantiene ciertos juicios entre sí, ¿por qué no estudiar la relación que guardan ciertas preguntas entre sí? ¿O por qué no examinar la relación que podrían tener ciertos imperativos entre sí? Incluso relaciones de ¿cómo decir? Relaciones que expresaríamos diciendo que ciertos imperativos se desprenden de otros. O sea, quien ha emitido un imperativo, de pronto a la vez, ¿sí?, ha emitido otros dos que están implícitos en ese imperativo. Eso podría ser una lógica de los imperativos.
Bueno, existen muchas formas de ampliar la lógica. Pero para que tengamos una idea de qué es lo que aquí es objeto de ampliación, creo que convendría que nos a ver, voy a proceder en lo que me queda de tiempo, creo que son como unos 10 minutos, ¿sí? Voy a proceder de la siguiente manera. Voy a intentar una rápida descripción de lo que son de lo que es ese estudio de las inferencias válidas. No voy a decir nada nuevo, simplemente voy a fijar un punto de referencia y seguidamente voy a proceder a examinar cómo Aristóteles se aproximó a la dialéctica, a la retórica. Creo que examinar cómo se aproximó a la matemática ya rebasa el tiempo que tengo, para mostrar cómo en esos enfoques o en esas aproximaciones de Aristóteles a esas formas de argumentación había mucho más que lógica formal. O sea que Aristóteles mismo estaba haciendo un trabajo relacionado con argumentos, relacionado con inferencias en un sentido amplio de inferencias, que no, digamos, él mismo hacía un trabajo que rebasaba la lógica formal. Con lo cual queda la pregunta, la planteo ahora, más adelante quizá ya no tenga tiempo de plantearla, y esta es una pregunta interesante para la cual algunos autores ya han buscado respuestas, con lo cual queda planteada la siguiente pregunta: ¿por qué, si Aristóteles mismo no había reducido el estudio de la argumentación a la lógica formal, por qué una tradición de 2000 años llevó a cabo una restricción tan fuerte en ese sentido? ¿Por qué fueron quedando de lado a lo largo de la historia de la lógica esas otras cosas que en un principio como que empezaban a hacer presencia, pero muy pronto fueron perdiendo peso y perdiendo atracción para los estudiosos de la lógica? Ahí hay diferentes respuestas posibles. Menciono una. Hay quienes piensan que es una determinada pretensión de convertir a la lógica en la ciencia más rigurosa entre las ciencias posibles. Es decir, un intento de elevar la lógica en una especie de ejemplo de ciencia, la que llevó a la lógica a concentrarse en determinadas cosas e ignorar muchas otras. Es decir, un cierto paradigma de ciencia que quiso encarnar en la lógica fue el que causó que la lógica se fuera restringiendo muy fuertemente, fuera restringiendo tan fuertemente su objeto de estudio. Y pues hoy por hoy se reconoce que no necesariamente lo que es objeto de la ciencia más rigurosa tiene que ser lo más interesante. Digamos, para gente muy afanada por ganar certezas y convertir eso en su único fin en la vida, seguramente seguir por el lado de la lógica formal pueda convertirse en un objeto sensato, para perseguir en la vida, pero para otras personas que seguramente tienen un horizonte más amplio, pues no necesariamente el estudio de la argumentación tendría que restringirse a aquello que es susceptible de ser matematizado. Con esto estoy diciendo que el ideal de ciencia que está ahí es un ideal cercano también al de la matemática. De hecho, no es una casualidad que hablamos de lógica matemática, o que la lógica formal se haya convertido en lógica matemática en el último siglo. Bueno, entonces, voy a desarrollar rápidamente esos dos puntos. ¿Qué son inferencias y qué son inferencias válidas? Y el asunto de la forma lo voy a dejar para la quinta conferencia. En términos muy amplios, puedo utilizar la palabra inferencia en este sentido. Hay algunos autores que utilizan en lugar de la palabra inferencia la palabra razonamiento. La terminología no está muy decantada en este caso. Quiero decir que normalmente cuando se habla de razonamiento se
se alude a la esfera psicológica de un procedimiento que puede ser estudiado de manera, o sea, concentrándose única y exclusivamente en enunciados, es decir, en realidades lingüísticas. Pero dejando de lado ese asunto y dejando de lado el hecho de que en los últimos 50 años ha habido un intento de volver a sacar a flote algunos aspectos psicológicos del razonar para convertirlos en objetos de estudios relevantes para la lógica, dejando esas diferencias de lado, se diría que una inferencia es un proceso por medio del cual se parte de ciertos juicios, de ciertas proposiciones, para llegar a otras. Ustedes dirán, ¿para qué necesitábamos 2500 años de historia para llegar a esa conclusión? Les voy a leer la manera como Aristóteles define silogismos. Esa es la palabra que se traduce aquí en castellano por razonamiento. En esta traducción, silogismos está traducido por razonamiento. En otras traducciones se encuentra la palabra deducción. Para todos estos asuntos de traducción, si este fuera pues, un curso de 3 clases por semana, podríamos detenernos en eso, pero no lo vamos a hacer. Acá dice Aristóteles, en el primer capítulo de las refutaciones sofísticas, el razonamiento en efecto parte de unas cuestiones puestas de modo que necesariamente se ha de decir a través de lo establecido algo distinto de lo establecido. Cuando él habla aquí de cuestiones, eso es una cosa que voy a comentar apenas de pasada, realmente está hablando de preguntas, porque los razonamientos en la dialéctica aristotélica son razonamientos que proceden por medio de preguntas, es decir, son argumentos al estilo socrático. Sócrates razona, sí, evidentemente razona, y de forma muy contundente, pero si a él le preguntan si él está afirmando algo, él va a decir, no, yo no pregunto, yo no afirmo nada, yo solo pregunto. De hecho, Aristóteles le atribuye esa afirmación en el último capítulo de las refutaciones sofísticas, ¿no? Y dice, sí, recuérdese que Sócrates, cuando se le acusaba de ser sabio, él decía, no, yo simplemente pregunto, yo estoy dando respuesta a nada. Pues bien, el razonamiento, ahora, si cambiamos aquí cuestiones o preguntas por afirmaciones, que es una de las transformaciones grandes que sufre la lógica ya en Aristóteles, entonces tendríamos algo como esto: el razonamiento parte de unas acepciones puestas de modo que necesariamente se ha de decir a través de lo establecido algo distinto de lo establecido. Detengámonos un segundo en esta definición. Primero, en el adverbio necesariamente. El razonamiento parte de unas cuestiones puestas o de unas aserciones hechas, pongámoslo así, de modo que necesariamente se ha de decir a través de lo establecido, o se ha de aseverar a través de lo establecido o con base en lo establecido algo distinto de lo establecido. El necesariamente es aquí clave. En primer lugar, aquí se establecerá por primera vez una distinción entre razonamientos o inferencias deductivas y diferencias inductivas, porque lo que estrictamente se va a caracterizar de esta manera es lo que posteriormente se van a llamar deducciones, es decir, son casos en los que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, necesariamente. Eso no ocurre con las inducciones como se verá, bueno, ya en la próxima sesión. Ahora, ¿esto qué quiere decir? La forma contemporánea de ponerlo, y con eso quiero subrayar
que la lógica contemporánea no ha ido mucho más allá de Aristóteles en este punto, con lo cual no quiere decir que la lógica se reduzca pues a una discusión en torno a esta definición básica, porque hay muchas cosas más. Una forma contemporánea de ponerlo sería la siguiente: una inferencia